TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo con las preguntas o con los temas. Y hoy día tenemos una sustitución, ¿no? en los controles. Tenemos al señor Contreras, que nos está ayudando con la parte técnica. Adelante, Jenny. Doctor, este programa de salud es muy popular y por doquier las personas hablan y comentan lo bueno que es y cuánto han aprendido sobre la medicina tradicional china. ¿Qué les motivó a realizarlo? Jenny, realmente la necesidad que percibo inclusive todavía en cuanto al desconocimiento, la necesidad que hay de información seria sobre medicina tradicional china y sobre otros temas también de salud que no son comúnmente abarcados por la medicina convencional. O la medicina convencional como la conocemos acá, porque en Oriente, en Japón, cuando digo Oriente me refiero a Asia, en Japón, en Corea del Sur, en China, Hong Kong, Taiwán, inclusive Indonesia, en Australia mismo, la medicina oriental forma parte integral del cuidado de salud en los sistemas sanitarios nacionales. O sea, hay como una sola medicina. Usted elige una u otra, pero están las fusionadas. O sea, está integrada. Están integradas. Nosotros somos muy afortunados, siempre lo menciono en nuestros programas, porque en Estados Unidos, a diferencia de los países de la América Latina y el Caribe, pues aquí en Estados Unidos nosotros tenemos la medicina oriental profesionalmente disponible y controlada, tanto a nivel académico para quien quiera estudiarla como a nivel clínico para quien desee usarla. Pero aún así no está integrada. Al no estar integrada, muchos profesionales de la salud, médicos o no, desconocen de esta opción de tratamiento. Y por otra parte, las personas que se pudieran beneficiar, pudieran aprovechar la medicina oriental, pues también lo desconocen. No todos, por supuesto. Nosotros tenemos una clínica que ve muchísimos pacientes, pero la realidad es que muchas personas aún desconocen esta opción de tratamientos y sufren inclusive enfermedades y condiciones de salud que tienen solución o mejoría con medicina oriental y sin embargo sufren las enfermedades por desconocimiento, no saben ni conocen estas opciones de tratamiento sus médicos ni tampoco ellos. Entonces esa necesidad imperiosa de dar a conocer información seria y útil sobre medicina oriental es lo que me motivó a hacer este programa que llevamos ya, ¿cuánto? Varios años, ¿no? No lo digamos porque vamos a revelar la edad. Ahora, doctor, hay problemas. Por ejemplo, cuando a alguien le dicen en la medicina convencional no hay más cura, recién allí comienzan a buscar, perdiendo un tiempo valiosísimo. Así es, y no solamente eso, hoy día sabemos, porque la medicina china o la medicina oriental, como también se conoce, pues ha estado, inclusive precede la medicina convencional tal y como la conocemos hoy día. Es una medicina, podemos decir, milenaria, pero también ha evolucionado y hoy la medicina tradicional china moderna es muy diferente. Aunque los principios son similares, es muy diferente a cómo se ejercía hace miles de años. Pero lo que quiero decir con esto es que siempre ha existido la medicina tradicional china, pero aún así muchas personas lo desconocen. Y hoy día sabemos que la medicina tradicional china aporta muchísimo
inclusive para mí, en lo que he visto en casi 30 años de ejercicio continuado, es que es crucial para un paciente con cáncer, para un paciente con enfermedad autoinmune, inclusive para un paciente con insuficiencia renal. Todas esas condiciones y muchísimas otras responden maravillosamente bien o a la medicina tradicional china de manera independiente o de forma integrada con la medicina convencional. Y digo esto porque a veces la persona cree que tiene que elegir una u otra, y no, lo que tiene que elegir es usar la medicina integrada porque se obtienen mejores resultados que con la medicina de manera independiente, quiero decir, del sistema convencional o el sistema oriental. Pero, repito, tantísimas personas desconocen esos factores que son una realidad. Ahora, además de atender a pacientes locales, en su clínica se atienden pacientes que vienen desde muy lejos, desde otros estados, incluso desde otros países. ¿Cómo se enteran las personas de usted y los servicios que su clínica ofrece? Word of mouth, como se dice en Sí. inglés, o sea, por palabras, ¿no? Boca a boca. Boca a boca, porque los pacientes pues hablan, y los familiares de los pacientes y los conocidos de los pacientes también hablan. Entonces, la realidad es que un paciente que se ha tratado exitosamente, pues yo siempre pienso que en el campo de la salud, yo respeto mucho el sistema libre, el capitalismo, y le doy gracias a Dios de vivir en el capitalismo, y respeto mucho la función que tiene darse a conocer, ¿no? Claro. Los anuncios, pero la realidad es que en el campo de la salud, el médico, el practicante que ejerce con énfasis en la ética y en el profesionalismo y, digamos, tiene éxito en tratar a sus pacientes, pues realmente esa es la mejor propaganda. Perdón que sea autorreferencial. Yo antes de conocer a Dr. Lam tuve una cirugía y me dejó caminando con andador por casi 6 años. Fui del Dr. Lam y no lo uso más. Gracias, Jenny, Es por que es este real, testimonio. me ha pasado. Tener jaquecas desde que era niña. Acupuntura, adiós jaqueca. ¿Funciona? Sí, funciona. Lo sé porque me pasó, por eso hago este programa con tantas ganas, porque aparte veo resultados en gente que estaba desahuciada. Y es interesantísimo lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, para la migraña, entre otras condiciones, lo mejor es la acupuntura, con todo el respeto de los demás médicos, pero la realidad es esa. Si estuvieses viviendo en Japón o en China o en Corea o en tantos otros lugares, pues lo primero que te hubiese recomendado un neurólogo o un médico internista o cualquier otro médico es vaya y hágase unos tratamientos de acupuntura. Ahora, Mirá. ¿quiere decir esto que la acupuntura es una... No, no es una panacea. No es una panacea, no hay una varita No. mágica, pero la realidad es que comparativamente con los recursos que hay en medicina convencional, los resultados son ni siquiera favorables, debo hacer énfasis, muy favorables. O sea, mucho mejor que lo que se obtiene con tratamiento de pastillas, de calmantes, etc. Ahora, teniendo en cuenta sus conocimientos y su larga experiencia clínica, ¿cuán efectiva es la medicina china y para qué enfermedades deberíamos considerar usarla? Jenny, tantas enfermedades y efectiva, muy efectiva, te diría que ni siquiera es una opción que pudiéramos considerar. Yo pienso que es crucial para un paciente oncológico, porque los estudios clínicos comparativos en Asia y inclusive estudios que se han hecho aquí también en Occidente, estudios muy serios demuestran y publicados, resultados publicados, no porque lo dice el doctor Lam en su clínica de Miami, no, están publicados en la Librería Nacional de la Salud, en el Congreso, en la librería o
sea, del gobierno federal de los Estados Unidos, en el Instituto Nacional de la Salud. Esos estudios demuestran que los resultados que se obtienen tanto en calidad de vida como en el mejoramiento en cuanto a supervivencia es muy superior cuando se usa o se integra la medicina oriental a los tratamientos convencionales. Y esto ni se lo dice el médico convencional porque también él mismo lo desconoce. Yo tengo muchísimos médicos convencionales, amigos, inclusive siempre lo he dicho, tengo más amigos de medicina convencional que de medicina oriental. Y también tengo pacientes, inclusive oncólogos, que han desarrollado cáncer y se han tratado con medicina tradicional china y medicina convencional. Pero que ellos mismos me dicen, yo antes de ser paciente, pues desconocía la medicina oriental o no solamente lo desconocía, me dicen ellos, tengo que ser sincero, pensaba que realmente no iba a tener ningún beneficio, porque lo que sucede, Jenny, es que la medicina tradicional china o medicina oriental, al no ser medicina convencional, pues muchas personas la desestiman y no investigan. Y hay algo interesantísimo porque hay más pacientes, más personas que se tratan con medicina oriental que los que se tratan con medicina convencional. Ahora, usted dirá, pero eso no puede ser, porque usted entra a un hospital o a una clínica y usted no va a ver medicina oriental ahí, va a ver medicina convencional, porque es el sistema dominante, el sistema de salud dominante en esta parte del mundo. ¿Y la otra? Pero la realidad es que en China, en Indonesia, en Japón, en Corea del Sur, repito, en toda Asia, inclusive en Australia. ¿Y Alemania? En Alemania hoy día tiene inclusive un hospital de medicina oriental dentro del sistema sanitario nacional. Pues en esos lugares las personas se tratan o con medicina oriental o con medicina integrada, de manera integrada. Y eso se habla poco en este lado del mundo. Esa es una razón por la cual me motivó a realizar este programa, a tener este programa. Y hay más personas, más seres vivientes en Asia que imagínense que solamente China tiene más habitantes que todos los países del hemisferio occidental, o sea, de las Américas y el Caribe, juntos. Hay más seres humanos en solamente un país que en el resto de América. En el resto de América completa, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, el médico occidental a veces habla, no todos, hay muchos, como te digo, que investigan, pero hablan sin lógica, con información infundada, porque le dicen a las personas, no use tal o más cual producto porque eso no es efectivo, o no hay información científica, o no hay estudios, o inclusive algunos se atreven a tomar la posición de un abogado, como si supieran de ley y le dicen a la persona, eso no es legal. Sí, es increíble, el desconocimiento es garrafal. A veces por desconocimiento inocente y otras veces, bueno, por ignorancia. Ahora, doctor, vamos a algo simple. Primero, la mayor cantidad de gente se atiende con medicina tradicional china o integrada. Primer punto. Segundo punto, ¿cuántos años hace que existe la medicina tradicional china? Por lo menos 5.000. Muchísimo, sí, eso es correcto. Entonces, la evidencia científica, si por 5.000 años hay gente que está viviendo con esa medicina, funciona. Sí, por lógica. Inclusive muchísimos tratamientos que todavía se siguen usando en medicina convencional son derivados directamente de la medicina oriental. ¿Y cuánta medicina se está usando en oncología, por ejemplo, en medicina convencional, que es de medicina oriental? Eso es correcto. Muchísimos. En agentes quimioterapéuticos. Lo que sucede es que ya cuando están aprobados como agentes quimioterapéuticos, pues para el médico convencional dejan de ser medicina oriental. Es interesantísimo, es interesantísimo. Yo he tenido casos
donde el médico le dice no use al paciente, no use medicina de origen herbario, y cuando yo veo el expediente, la recomendación del médico, le recomienda irinotecan o campotican o etoposidos o vinblastina, vincristina, todo eso, que son medicamentos que hoy día están disponibles con medicina convencional y han sido aprobados, están disponibles como agentes quimioterapéuticos, pero no son más que medicina herbaria. Pero tienen otro nombrecito. Correcto. Y se desconoce mucho también que la medicina herbaria tradicional china difiere de la medicina herbaria que conocemos en Occidente como naturismo, porque la medicina herbaria tradicional china, además de tener un fundamento de prescripción, hoy día viene de manera estandarizada, de manera inclusive esterilizada, que se puede inyectar, se puede administrar vía inyección. O sea, la medicina tradicional china, herbaria tradicional china, ha evolucionado. La medicina herbaria tradicional china moderna difiere muchísimo de la medicina tradicional china herbaria que se practicaba ni siquiera miles de años atrás, 100 años atrás. Claro, no es una infusión que usted va a tomar, está concentrado todo lo que sea herbario. Sí, hace mucho más fácil la práctica moderna porque antiguamente, bueno, pues había que hacer una infusión o ni siquiera una infusión, un cocimiento. Porque hay una diferencia entre cocimiento e infusión. Infusión es cuando se le agrega agua hirviendo a una hierba, a una planta o a algo. Y lo otro es, el cocimiento es cuando ya se cose por determinado tiempo, ya se hace un extracto con acción terapéutica. Pero la diferencia es que hoy día los productos vienen en extracto concentrado, o sea, no tiene la celulosa de las plantas, estamos hablando del extracto de la planta de manera concentrada. Es una forma diferente a la farmacología convencional, porque la farmacología convencional separa los agentes terapéuticos de una planta. Y con eso tratando de no solamente de hacer más efectivo el tratamiento o el medicamento, pero también para conseguir la patente. Porque de esa manera no es de la manera natural. La medicina tradicional china sostiene, sin embargo, que no es necesario separar los componentes, porque cuando se separan los componentes se aumenta la posibilidad de riesgo de efectos secundarios. Pero además de eso, para conseguir la efectividad, pues lo que se hace es que se concentra la planta, el producto completo, sin separar los componentes. Entonces, el extracto de esa planta en grado farmacéutico produce el efecto terapéutico necesario sin tener que dividir o separar los componentes. Ahora, ¿qué sucede? Que la medicina tradicional china también sostiene que en una planta pueden haber varios elementos, varios componentes que actúan de manera sinergística. Entonces, el concepto convencional de que separando los componentes de una sustancia para solamente concentrar y usar el elemento que ellos identifican como activo, a veces no aumenta la efectividad. Lo que aumenta es los riesgos. ¿Y por qué digo esto que no aumenta la efectividad? Porque estás desechando otros componentes que también son efectivos. Porque en una planta puede haber varios componentes que tienen efectividad antitumoral, por ejemplo. Entonces, cuando tú decides usar uno solo, pues sí, puedes obtener el patente. Claro. O la patente, quiero decir. Pero no pues, la efectividad. Debilitas el efecto de... pero bueno, en aquellos casos donde se consigue un aumento en la efectividad del producto, entonces ya se convierte en un producto farmacéutico regulado, pero aumenta muchísimo también los efectos secundarios. Ahora, basado en todo esto, hay un desconocimiento tremendo porque entonces muchísimos practicantes, médicos licenciados y también no médicos, cualquiera, una persona, un paciente, pues
piensa que solamente los fármacos, los productos farmacéuticos son lo único efectivo para el cuidado de la salud. Y eso no es cierto. Eso es un error garrafal. Además es falso. Es falso. Inclusive muchos, repito, como dije anteriormente, muchos médicos le dicen al paciente, no, la medicina herbaria tradicional china no está legalmente disponible. Otro error garrafal, sea una información infundada. No es así. Lo que hace el FDA es que tiene una división dentro de su sistema de regulación que le llaman Asian Medicine, o sea, medicina Eastern Medicine, medicina asiática o medicina oriental, que regula las hierbas o los productos derivados de las hierbas como suplementos para la salud. Pero también bajo la clasificación de suplementos para la salud, también están ubicados otros productos que no son para, o sea, no son exactamente la medicina herbaria tradicional china, sino podemos decir medicina, quiero decir vitaminas, minerales, etc. Es un poco complejo explicar esto, pero cuando se le dice a un paciente no use medicina herbaria porque no es legal o porque no es efectiva, no es cierto, es una gran mentira. Ahora, si no es legal, ¿por qué hay tantas universidades donde yo en Estados Unidos puedo estudiar medicina tradicional china? Bueno, ese es otro tema que se desconoce. La medicina oriental o la medicina tradicional china está regulada de la misma manera, o similar, o muy similar, debo decir, a la medicina convencional en los Estados Unidos. Hay más de 50 escuelas, college de medicina tradicional. Cada estado tiene una. No, por lo no, menos. no, hay varios. Por lo menos una. Por lo menos una, pero hay varios estados que tienen, aquí mismo en la Florida hay como 2 o 3 escuelas de medicina oriental aprobadas a nivel, o sea, certificadas, como se dice, para la medicina oriental. Entonces, a nivel federal, a nivel de educación superior, quiero decir, están acreditadas a nivel de educación superior. Muchas personas desconocen esto, entonces no saben que la medicina oriental está, legalmente, profesionalmente controlada y disponible en Estados Unidos, tanto para ejercerla como para estudiarla, quiero decir. Incluso gente del exterior puede conseguir sus papeles para venir a estudiar medicina oriental. De la misma manera que vienen a estudiar medicina convencional. Claro. Y ni siquiera el médico puede ejercer después que se gradúe. Tiene que probarle al Estado, o sea, pasar el board. Como cualquier médico convencional. Correcto. El board de medicina oriental de cada estado para poder ejercer, para poder obtener la licencia y ejercer. Todo eso se desconoce. Entonces, repito, el propósito de este programa a través de los años que llevamos ya, varios años, pues es informar correctamente, o sea, proveer información seria, información útil para las personas. A través de los años, con la información que usted nos ha dado en su programa, aprendí que la medicina tradicional china utiliza varias formas de tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que más usan para un paciente? Mira, la medicina herbaria tradicional china sigue siendo la columna vertebral en cuanto al procedimiento terapéutico. Sin embargo, la acupuntura también es muy popular y se usa muchísimo y se usa comúnmente ambas de manera integrada. Por ejemplo, en la mayoría de los tratamientos que realizamos en medicina tradicional china incluyen medicina herbaria e incluyen acupuntura. A veces el paciente no necesita una o no necesita la otra, pero casi siempre se obtienen mejores resultados cuando se combinan. Y por otra parte, hay muchísimos otros procedimientos de la medicina tradicional china moderna que también utilizamos. No es solamente medicina herbaria, acupuntura. Y repito, la medicina herbaria también ha evolucionado de la misma manera que la farmacología convencional en cuanto a que hoy día los productos
no solamente vienen de manera natural, que puedes hacer un cocimiento si quieres con las hierbas, pero hoy día vienen en extractos concentrados en forma de polvo, extractos secos, en forma de granulado, o lo que también conocemos como granulados, que se puede diluir, digamos, en agua caliente y tomarlo, o simplemente depositarlo en la boca y tomarlo con un trago de agua o jugo. Y por otra parte también están disponibles estéril y estandarizados para administración por inyección. Hay muchísimos procedimientos también, como por ejemplo el Acupoint Injection, que es un procedimiento de la medicina tradicional china moderna. Se consiguen resultados extraordinarios. El Acupoint Injection está basado en la inyección de productos herbarios, o sea, de inyecciones de origen herbarios en los puntos de acupuntura. También se pueden utilizar minerales, vitaminas, etcétera, pero lo que se utiliza son mayormente productos herbarios en los puntos de acupuntura, productos herbarios que tienen acción terapéutica, como por ejemplo astrágalos, el danshen, la salvia michorriza, radix y muchísimos otros. Y lo que ocurre es que lo que se ha descubierto en los últimos 40 o 50 años que ha surgido esta terapia es que se utiliza la inyección en los puntos de acupuntura porque se consigue mejor efecto terapéutico. No solamente es por la medicina, el efecto de la sustancia de la inyección, pero también por la activación del punto de acupuntura. ¿Me lo cuenta en el segundo bloque? Con mucho gusto. TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.